No sé si alguna vez te has sentido fuera de lugar. Si alguna vez has ido a algún sitio donde digas, uy, qué raro es esto, ¿qué está pasando aquí? Aquí no encajo, están haciendo cosas un poco raras. O que te han llegado sorpresas o regalos que no te esperabas para nada y que no sabes muy bien cómo ponerte, te pones nervioso, no sabes cómo recibirlos, etc. Puede que incluso te esté ocurriendo esto ahora, que digas, ¿qué hago aquí yo en una iglesia? ¿Qué está pasando? Permitidme que os cuente una pequeña, no tan pequeña anécdota. Va a ser un poco larga, pero creo que nos puede ayudar y nos va a ayudar a centrarnos en conceptos que trataremos hoy. Y es de un viaje que hicimos una vez mis padres, mi hermano y yo, que ahora os contaré. Creo que era el año 2005, no sé si, Pa y Ma, os acordáis, cuando fuimos a Barcelona, 2005, por ahí. Resulta que mi madre había vendido unos campos, entonces llegó un dinero que no esperábamos y entonces decidieron pues, invertirlo en la familia y hacer un gran viaje. Y fuimos por diferentes sitios de España. Pasamos por Astorga, por Madrid, Barcelona y creo que a la vuelta por Burgos y luego otra vez para casa. Resulta que en Barcelona mi padre había encontrado por internet una super oferta de un hotel que estaban haciendo nuevo y que estaban las habitaciones súper baratas, rebajadas, y decidimos ir, o sea, las cogió. Recordamos que era el año 2005. El hotel se llamaba, y nunca lo olvidaré, Hotel Barceló, Barcelona Golf Premium. Y era en San Esteve de Sesrovires, perdón si no lo pronuncio bien, aunque ahora lo compró otra compañía y se llama de otra manera, lo busqué el otro día. Se estrenaba ese mismo julio del 2005 y nosotros creo que fuimos en julio, en agosto, por ahí. Año 2005. Nosotros éramos una familia, bueno, de recursos medios, bajos. Rara vez salíamos solo para visitar a mi abuela en Torrevieja. No hacíamos muchísimos viajes. Y los hoteles en los que solíamos estar eran 2, 3 estrellas, vas, desayunas, un café, o sea, nosotros café no, que éramos pequeños, pero bueno, un colacao, una tostada y lo que fuera, para dormir y poco más. Entonces, vamos conduciendo, no había GPS, claro, no había Google Maps. Bueno, supongo que teníamos GPS en el coche o mapas, no me acuerdo. La cosa es que vamos llegando y de repente aparece entre nosotros un tremendísimo hotel. Y nos quedamos. Y mi madre dice, no, este no es. Este no puede ser. Este no es para nosotros. Tenemos que buscar porque este para nosotros no es. Entonces empezamos a dar vueltas y solo había extensiones de campos de golf. Todo hierba, campos de golf, hierba. Y seguimos dando vueltas y encontramos lo que parecía una construcción. Y dice mi madre, tienen que ser ahí, vamos a preguntar qué es ahí. La cosa es que no tuvimos que preguntar porque era el cobertizo donde el conserje guardaba sus herramientas y dijimos, no, aquí no es. Y dice mi padre, no, tiene que ser el de antes, vamos al de antes. Entonces, llegamos, metemos el coche en el parking y es curioso porque, claro, nosotros íbamos en un coche que era un Ford Escort negro que habíamos heredado de mi abuela y nosotros le habíamos puesto el nombre del Elenticus porque era muy, muy lento y casi no podía acelerar ni nada. Y ya la matrícula era PO 0666I. Dábamos miedo por donde íbamos. Aparte, detrás, las defensas estaban todas parcheadas con esparadrapo negro porque se caía. Y para pasar la ITV, pues teníamos que ir así. Imaginaos, éramos como rústicos. No sé si conocéis la película de Rústicos en Dinerolandia. Pues algo así, íbamos nosotros para allí. La cosa es que aparcamos y todos los coches del garaje eran cochazos, salvo el nuestro. Y decíamos, no estamos bien aquí, no encajamos, no es nuestro perfil. De hecho, no sé si llegábamos muy temprano, muy tarde, y la señora de la limpieza salía y tenía un cochazo muchísimo mejor que el nuestro. Entonces dijimos, bueno, para que no nos vinculen con este coche, vamos a salir del parking y entramos por la puerta principal y así quedamos exentos del coche. Y antes de entrar ya nuestros padres nos dicen, mirad dónde estamos, veis cómo es este hotel, veis cómo somos nosotros. No llaméis la atención. Recuerdo que mis padres habían conducido durante 6 horas o más, que hacía calor, estábamos todos con la ropa sudada, apestábamos. El día anterior habíamos ido a la Warnes, habíamos mojado los tenis, al caminar chopeteaban, hacían un poquito de chof-chof, o sea, un desastre. Pero nos propusimos aparentar y dar el pego. El principal problema que tuvimos fue que la puerta giratoria del hotel estaba mal diseñada y mi madre no lo vio. Entonces, tú entrabas en la puerta giratoria y lo normal es que tú entras y sales por el frente. Pero no, esta puerta giratoria está diseñada de tal modo que tú entras y salías hacia la izquierda. Tenías que hacer casi todo el giro. Entonces, la primera impresión que tuvieron los empleados del hotel cuando llegó la familia Rajoy San Román fue la cara de mi madre estampándose en la puerta giratoria del hotel. Nosotros ya nos empezamos a reír porque no podíamos con la situación.
Pero bueno, llegamos, como pudimos dimos los datos y luego nos dirigíamos a la habitación. Y mi hermano y yo flipando, porque caminábamos por el pasillo y las luces se encendían solas y estábamos como, ¡buah! Se encienden solas, ¿viste? Y llegábamos a la habitación y era una cama gigante, una terraza enorme que unía todas las habitaciones del hotel, había hasta un teléfono en el baño. Mi hermano y yo estábamos flipando. Y claro, lo más importante para mí, había una piscina. Entonces, ¿qué hicimos mi hermano y yo? Directos, ponemos el bañador y nos vamos a la piscina. Claro, nuestros padres nos querían buscar porque no sé si querían que cenáramos con ellos en la habitación o teníamos que ir ya a visitar Barcelona, lo que fuera. La cosa es que dijeron mis padres, bueno, como ya la liamos en la entrada, no queremos volver para que no nos miren los de recepción, vamos a dar la vuelta y bordear para llegar a la piscina, porque si nuestra habitación está aquí, la recepción aquí, la piscina aquí, por aquí se tiene que poder ir. Entonces siguieron y encontraron una puerta semiabierta y entraron. La puerta era de seguridad y una vez entraron ellos, se cerró y ya no podían salir. Y se quedaron atrapados en lo que era la sala de máquinas o la sala de los ascensores, algo así. Tuvieron la suerte de que había un operario allí y les dijo, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Aquí no se puede entrar. Y dicen, no, es que estamos buscando a nuestros hijos para ir a la piscina. Y dicen, bueno, no se preocupen, ya les abro yo una puerta y ya van hasta la piscina. La supuesta puerta daba al súper terrazón enorme que unía todas las habitaciones. Entonces mis padres pasearon por todas y cada una de las terrazas de las habitaciones a la vista de todo el mundo para llegar a nosotros a la piscina. Al llegar a la piscina, nosotros ya no estábamos. Pero como éramos buenos hijos, les dejamos unas miguitas de pan para que pudieran seguirnos. La cosa es que nos habíamos olvidado de llevar las chanclas, o no las teníamos, o estaba en la habitación, no me acuerdo. Y volvimos a pie, dejando huellas de pies mojados desde la piscina, pasando por el hall, hasta la habitación. Así que todo lo que mis padres se esforzaron por no llamar la atención, ya nosotros lo hicimos. ¿Os imagináis la bronca que nos cayó al entrar, cuando llegaron, de que qué estábamos haciendo, que era un escándalo, que era una vergüenza? Y luego por encima les dijimos que no queríamos visitar Barcelona, que lo que queríamos era quedarnos en el hotel. No sé si era que nosotros no estábamos preparados para el hotel o que el hotel no estaba preparado para nosotros. Perdón. Pero, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Quejarnos porque era un hotel que no esperábamos? ¿Poner una reclamación de, no, perdón, este hotel es demasiado bueno para nosotros, preferíamos que nos trasladen a una de nuestras categorías? ¿Era un hotel erróneo o era nuestra actitud la que estaba errada? ¿Estaba el hotel mal? ¿O éramos nosotros los patosos que no supieron ver el tremendo regalo que tenían delante? Y aunque al principio el hotel no parecía el ideal para nosotros, lo habíamos pagado y estábamos en pleno derecho de usar sus instalaciones y de alojarnos en él. Y lo que en su día fue una vergüenza y desastre tras desastre, ahora nos deja unos recuerdos inolvidables en familia. Del mismo modo, espero que este tiempo también sea un tiempo en familia para nosotros. Y aunque al final del día y con el paso del tiempo no te acuerdes de nada de la predicación, podrás acordarte de la cara de mi madre estampándose en la cara de la puerta giratoria. Vamos ahora entonces con el texto que nos ocupa. El texto que vamos a leer hoy es Mateo 9, del 14 al 17. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a saltar Mateo del 9 al 13, que lo veremos el día de los bautismos. Entonces, estamos con Jesús. Después de dar el sermón del monte y de hacer bastantes milagros, Jesús llama a Mateo, también conocido como Leví, que era un recaudador de impuestos, para que le siga. Era recaudador de impuestos, es decir, un judío que trabajaba para el enemigo. Le sacaba el dinero a los judíos, sus compatriotas, y se lo daba a esos invasores extranjeros. Los fariseos no tenían trato con los recaudadores de impuestos, con los publicanos, que era como se les conocía. Los consideraban traidores, escoria, pecadores. Pero Jesús era diferente. Jesús rompía los moldes, los esquemas, y tenía el foco donde tenía que tenerlo. Estaba en el lugar en el que estaba y llama a Mateo para ser su discípulo y comer con él. Esto a los fariseos les sacaba de sus casillas. Ya empezaban a mosquearse con Jesús. Siempre que entran en escena los fariseos, yo hago un paralelismo con ellos o una metáfora y pienso en esa gente, sobre todo, perdonadme,
tenemos un súper en casa delante y hay gente mayor que va y parece que solo se queja de todo lo que pasa. Ay, cómo sube todo, ay, cómo total, ay, no me hicieron este descuento, ay, no sé qué, no sé cuánto. Están allí antes de entrar. El súper abre a las 9, ellos están a las 8:15 haciendo cola para coger las mejores carnes, para hablar de los chismes, para tal, no sé qué. No, yo estaba antes, no que yo estaba antes. Y luego en la cola, cuando van a caja, dejan toda la compra encima de la caja mientras van a comprar la otra mitad de la compra para hacer hueco, o dejan el carro haciendo fila, y si lo haces tú les molesta, pero si lo hacen ellos está bien. No sé, siempre tengo esa sensación de que los fariseos son como esas personas que se quejan en los supers. Leemos entonces el texto y leo Mateo 9, del 14 al 17, en la versión de Reina Valera del 60, que dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Este pasaje de Mateo 9, 14 y 17 tiene otros pasajes paralelos en los otros evangelios, como son Marcos, que lo podemos leer en Marcos 2, del 18 al 22, y Lucas 5, del 33 al 39, que no voy a leer ahora por amor al tiempo y a vosotros. Tenemos entonces que Mateo nos dice que quien formula la pregunta son los discípulos de Juan. En Marcos, tanto en Marcos como en Lucas, no está claro que sean los discípulos de Juan quien lo preguntan, sino dicen que pueden ser los discípulos de los fariseos, además de los de Juan, o directamente que son los fariseos y los escribas quien le hacen la pregunta a Jesús. Lo que está claro es que quien hace la pregunta a Jesús es un sector que está molesto con las cosas que está haciendo Jesús. Un sector que seguía las tradiciones judías y lo que hace Jesús, pues les saca de sus casillas, les hace temblar un poco y eso no les gusta. Nos gusta que nos dejen las cositas como están. Del mismo modo que nosotros cuando estábamos en un hotel estábamos incómodos y decíamos, no, esto no puede ser, tenemos que buscar el cobertizo del conserje para quedarnos allí a dormir, que seguro que estaremos más seguritos. Lo que resulta es que los religiosos están molestos con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? No solo por comer con la peor escoria que había en la sociedad, con los impuros y pecadores, sino porque ellos ayunaban y muchas veces, y en cambio los discípulos de Jesús no lo hacían. Le preguntan, ¿cómo es que tus discípulos no ayunan y los de Juan y los fariseos sí lo hacen? Y recordamos el momento exacto en el que hace la pregunta, lo leemos en los capítulos de antes, en Mateo 9, del 10 y 11, que dice: aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, con muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así que en ese mismo momento o estaban comiendo o habían dejado de comer. Entonces, que le pregunten el momento en el que está comiendo o dejan de comer, que ¿por qué no ayunan? Pues no sé, no tiene sentido que vinieran antes y les dijeran, oye, ayunamos todos juntos, ¿os parece bien? Pero preguntarle justo cuando están comiendo es como ir para fastidiar un poco. Y recordamos que ya Jesús antes, en el Sermón del Monte, había hablado en el capítulo 6, del 16 al 18, sobre el ayuno en el Sermón del Monte. Había dicho cómo tenía que ser el verdadero ayuno, que tenía que ser en secreto, que solo lo supieras tú, que no se notara, que la gente no se diera cuenta, que es el ayuno que realmente agradaba a Dios. Y puede que el ayuno que hicieran los fariseos y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos lo hicieran a viva voz, diciendo a todo el mundo, ay, mirad qué mal estoy, cómo estoy ayunando, pero soy fuerte, pero qué tal. Y aparte, no nos dice que los discípulos de Jesús no ayunaran. Puede que si lo hicieran en secreto, y de esta manera los fariseos no podían saber si habían ayunado o no. Aunque, repito, no indica en este pasaje que los discípulos sí hicieran ayuno. También puede parecer que los discípulos de Juan, los escribas, los fariseos y demás religiosos del momento pensaran que Jesús estaba haciendo las cosas mal, las cosas equivocadas, con las personas equivocadas y en el lugar equivocado. Estaba comiendo y celebrando, con pecadores, con recaudadores de impuestos, en casa de uno de ellos. En vez de estar ayunando con ellos, con los religiosos y estudiosos de la ley,
en la sinagoga. Está claro que Jesús le rompía los esquemas. Pero tampoco estaba Jesús siempre comiendo y festejando, aunque es cierto que tenía esa fama y más adelante le llamarán comilón y bebedor de vino. Jesús también ayunaba, pero lo hacía en secreto. Jesús también iba a la sinagoga y hablaba con ellos, pero era para rebatir sus vidas erróneas y para darles caña. Jesús estaba donde tenía que estar. Estaba en el lugar correcto, tenía el foco donde tenía que tenerlo, llenando los odres nuevos. Y los odres viejos, los fariseos, eran los que estaban equivocados, los que estaban en el lugar incorrecto y estaban mal enfocados. Lo que me hace pensar en la idea, en el concepto, que muchas veces repito en las predicaciones, pero que a mí me ayuda a centrarme realmente y pensar en lo importante. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy enfocando bien? Imaginaos que ahora mismo Jesús viniera a la iglesia, en forma física, si entrara por la puerta. ¿Entraría para hablar con nosotros o se quedaría en la puerta hablando con los que pasan? ¿Con quién hablaría primero? ¿Lo tendríamos explotado con 80.000 cultos especiales dentro de la iglesia? ¿O nos diría de ir a comer fuera a un furancho con nuestros compañeros de trabajo, con drogadictos, con los sin techo, con un refugiado que acaba de llegar, con alguien del colectivo LGTBI? ¿Nos escandalizaríamos si hiciera eso? ¿Lo tacharíamos de loco? ¿Le diríamos que está en el lugar equivocado? ¿No murió acaso también por nosotros? Cuando no lo merecíamos, cuando estamos todo el rato fallándole y dándole la espalda. ¿No nos permite acaso también sentarnos en su mesa, tomar de su cuerpo y beber su sangre? Segundo. Me suena mucho porque me operaron la semana pasada anterior de la nariz y a veces pues me cae el moquillo, perdón. Los discípulos no ayunan en ese momento porque Dios mismo está con ellos. Está comiendo con ellos, viviendo con ellos. El Mesías vive y está con ellos. ¿Qué le van a pedir ayudando a Dios si lo tienen al lado mismo y se lo pueden pedir? No tienen motivos para estar ayunando. Están de boda, están con el esposo, están de fiesta, tienen alegría, tienen gozo. ¿Alguno de vosotros estuvo alguna vez en una boda en la que no hubiera alegría, en la que no hubiera fiesta? Si lo has estado, no lo digas, que me rompes el... Es muy raro que en una boda haya tristeza, a no ser, bueno, sí, siempre recordamos a los que ya no están, que nos gustaría que hubieran estado, pero lo normal, lo común, a no ser que, bueno, sí, que alguien se levante y diga, no, el esposo es infiel y se cancele la boda. Bueno, lo importante, en la boda hay fiesta, ¿vale? Pero los religiosos no eran capaces de verlo, no eran capaces de ver que el que tenían delante era Dios mismo, que era el Mesías. Aquel que le está dando lecciones acerca de la ley que tanto habían estudiado, ellos no eran capaces de verlo. Del mismo modo que nosotros, y me traslado ahora a la historia de mi familia, cuando llegamos al hotel y vimos que era demasiado bueno para nosotros, dijimos, no, no puede ser, no éramos capaces de verlo, no éramos capaces de disfrutar de él. Los religiosos no aceptan a Jesús, quieren pillarlo en un renuncio, quieren movida, quieren lío, quieren incordiar, quieren molestarlo, que no esté cómodo. Lo que me recuerda muchas veces a Ian cuando estamos en el coche, que si está cruzado, está cansado, tiene hambre o lo que sea, ese viaje se acabó para nosotros. No hay paz posible. Da igual que pongas música, si él pide música, luego te va a pedir que la quites. Da igual si se le ve un poquito la lorcita, como él dice, y le bajas la camiseta, da igual, él sigue estando molesto. Da igual que le pases todos los juguetes que tiene a su alcance, porque luego no los quiere. Si quiere movida, habrá movida. Y muchas veces despierta al pobre de Madai. Me gustaría entonces ahora también poner un poco el foco brevemente en los ausentes de este pasaje, los que no se nombran, pero sí se habla antes. Que nos pongamos en el lugar de Mateo y los publicanos, que estaban allí comiendo con Jesús y debían estar pensando, estos fariseos, estos discípulos de Juan y de los fariseos que vienen aquí, que nunca se preocupan por nosotros y vienen a incordiarnos, estos religiosos que no nos hablan, no quieren saber nada de nosotros y nos tratan como escoria, pero en cambio Jesús, que es el Maestro, el que dicen que es el Mesías, está comiendo con nosotros. No nos rechaza. Seguro que debían estar flipando y muy contentos. Del mismo modo, mi hermano y yo estábamos flipando y muy contentos con el hotel, porque era demasiado bueno para ser cierto. Lo mismo nosotros, los cristianos, cuando entendemos lo que significa
el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para que podamos formar parte de su familia y alojarnos en su casa. Para nosotros, gratis, sin merecerlo, solo por misericordia y poder tener la mejor habitación en el mejor hotel reservado en la eternidad con Él. Todo gracias a Jesús, a lo que hizo por nosotros. Porque como indica a continuación la segunda parte del versículo 15, el esposo iba a ser quitado. El novio no iba a estar siempre con ellos. Llegaría el momento en el que tuviera que ser entregado, que Jesús tuviera que morir. Momentos en los que ya no estarían de fiesta. Porque Jesús tiene una misión que cumplir y tiene que ser entregado para que nosotros podamos vivir. Qué agridulce paradoja. Tanto sufrimiento puede producir tanto gozo. Que su muerte pueda ofrecernos tanta vida. Y es gracias a ese sacrificio de Jesús, gracias a que Él murió en la tierra, que podemos ser salvos. Y gracias a su muerte en la cruz, aunque Él no hiciera nada para merecerlo, porque no había en Él ningún error ni hacía nada mal, Él pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Y siento que muchas veces a nosotros, los creyentes, nos pasa como a los discípulos de Juan y los demás. Parece que estuviéramos o en el lugar equivocado, o con el foco desviado, o mal enfocado o incompleto. Muchas veces nos centramos muchísimo en el sufrimiento de Jesús, en su muerte, en lo mucho que padeció, como si nos gustase recrearnos en su dolor, en lo mucho que sufrió por nosotros. Y no nos centramos, o pasamos ya más de corrillo, por su resurrección, que es lo realmente impresionante. Porque entendedme lo que quiero decir. Muchos otros padecieron en la cruz y muchos murieron. La cruz era una práctica habitual del Imperio Romano. Era un símbolo de sufrimiento y muerte, el fin de toda esperanza, una condena a muerte. Pero gracias a que Jesús murió en ella y que resucitó luego, la cruz se convirtió en un símbolo de vida, de esperanza, de gozo. La cruz está vacía porque Jesús la venció. La tumba está vacía porque no pudo retener a Dios mismo. Porque Jesús no se quedó en esa cruz, está vivo y Jesús viene para llevarnos al gran hotel que tendremos por la eternidad. Y ojo, entendedme, no quiero decir con esto que no haya que hablar ni tengamos que dar la importancia que se merece la muerte de Jesús, de sufrimiento. Claro que es importante, porque para nosotros fue gratis, pero Él no. Él tuvo que pagar un alto precio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nada más, pensadlo, nada más que Dios mismo muriendo por nosotros. Hay dolor y sufrimiento en la muerte de Jesús. Es innegable y no podemos callarnos ante ello. También hay gozo en su resurrección. Hay vida, hay esperanza. Recuerdo una vez estando en Pontevedra ciudad, creo que era Semana Santa, no sé si era Semana Santa, las fiestas de la Peregrina, había un evento católico potente, vamos. Y recuerdo que en los aledaños de una de las iglesias de por allí, es que tampoco recuerdo cuál era, porque bueno, no me parece importante, pero había un cartel que ponía, Cristo ha resucitado. Y pensé yo, qué bien para los católicos, mira qué bien. Pero me giré y justo al lado del cartel había una gran figura de un Jesús crucificado. Y dije yo, qué mal. ¿Cómo puede ser que estamos pregonando que Jesús ha resucitado y que la tumba está vacía, pero al lado lo tenemos ahí crucificado, donde podemos verlo, donde no se nos pueda escapar? No vaya a ser que nos incordie y nos diga un par de cosas, como hacía con los fariseos. El vestido viejo, los odres viejos. Jesús, este paño nuevo que rompería el vestido viejo, con las tradiciones, con lo establecido. Jesús, el vino nuevo que rompería los odres viejos y que tendría que llenar realmente los odres nuevos. Y es que los odres viejos, es decir, los religiosos de aquella época, no eran capaces de contenerlo a Jesús, no eran capaces de ver y reconocer al que tenían delante, al Mesías, del que tanto habían hablado los profetas. Y si Jesús solo hubiera centrado su ministerio en ellos, si hubiera gastado todos sus esfuerzos en ellos y se hubiera volcado en ellos al 100%, en los fariseos, en los estudiosos de la ley, estos no lo hubieran reconocido nunca como hijo de Dios. Porque no querían aceptar sus enseñanzas ni ser sus seguidores. No quería que les cambiara todo lo que llevaban vivido. Y su ministerio puede que hubiera sido en vano y se hubiera derramado en el suelo, como indica en el pasaje, como el vino. Jesús tenía que estar y convivir con los odres nuevos, es decir, sus discípulos,
y aquellos pecadores y publicanos que comían con él y que estaban celebrando que el mismo Dios se hubiera inclinado a ellos y comiera con ellos, porque conocían que su maestro era diferente, que tenía poder sobre la creación, lo habían visto, poder sobre los demonios, lo habían visto, supieron ver que Jesús era el Mesías, para que de esta manera se pudiera conservar este vino nuevo y llegara a ti y a mí. Y gracias a ese vino, nuestra estancia en el cielo está pagada. Nosotros solo tenemos que creer. Nadie nos puede arrebatar lo que Jesús hizo por nosotros. Solo nos queda gozarnos y alegrarnos de que nuestro Dios está vivo, de que estábamos perdidos y Él nos encontró, de que estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Cómo no vamos a celebrarlo? Decía Abel hace unas semanas, hablaba del vino y de su simbolismo, que el vino significaba fiesta. Jesús es el vino nuevo y el vino significaba fiesta. Y aunque en principio la muerte de Jesús no nos pareciera lo ideal, Él pagó por amor y gracias a Él somos salvos sin merecerlo. Y tenemos esperando por nosotros una vida eterna con Dios. Y lo que en su día fue dolor y más dolor, humillación tras humillación, todo ese sacrificio nos permite ahora formar parte de la familia de Dios. Del mismo modo que espero que tú también puedas formar parte de ella, si es que aún no lo eres. Y aunque puede que no te acuerdes de nada de esta predicación, sí te acordarás de la cara de mi madre estampándose contra la puerta giratoria del hotel, y también te acordarás de que Jesús dio su vida por ti y por mí, para que pudiéramos comer algún día en la mesa del Padre y celebremos la más grande de todas las bodas, la de Cristo y su Iglesia. Había pensado en terminar con una oración, pero me atreví y si podéis poner una canción, es una canción que os va a sorprender, creo yo. Perdón. Es un poco diferente a las canciones que solemos escuchar en la iglesia, pero me pareció importante porque es una canción que habla de Jesús de una manera alegre, como si estuvieran en una fiesta. Y con esto terminamos.